hermanos y hermanas, acabamos de escuchar la palabra de Dios que nos ha hablado de una manera sencilla, clara, y que nos muestra el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros. Y nos pone de manifiesto el criterio para evaluar la relación y la cercanía con el Señor. El que me ama cumplirá mi palabra, y el que no me ama no cumplirá mi palabra. Qué fuerte, qué sencillo y qué contundente nos habla nuestro Señor Jesucristo. Nos podemos preguntar con toda facilidad, ¿yo amo al Señor? Y la respuesta la vamos a encontrar ahí. ¿Cumples la palabra de Dios? Si la cumples, sí lo amas. Si no, no amas a Dios. El que me ama cumplirá mi palabra. Mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Y el que no me ama no cumplirá mi palabra. Qué buen examen de conciencia. ¿Yo cumplo los mandamientos de la ley de Dios? ¿Yo escucho la palabra de Dios y la pongo en práctica? Si es así, yo soy una persona que amo a Dios. Si no es así, me estoy engañando cuando creo que estoy amando a Dios, porque no lo amo, no cumplo con su palabra. El que me ama cumplirá mi palabra, y el que no me ama no la cumplirá. Cuando nuestro Señor Jesucristo habla así a sus discípulos, lo hace con toda claridad para que no nos perdamos, para que no nos engañemos, porque dada nuestra situación y nuestra condición humana, a veces tendemos a darnos permisos que no nos corresponden o a interpretar la palabra de Dios a nuestro antojo y conveniencia. Pero ahí está claro, el que me ama cumple mi palabra, y el que no la cumple no me ama. El Evangelio también nos ha hablado de que se va y promete enviar al Espíritu Consolador, al Espíritu Santo. Y hoy la palabra de Dios, el Evangelio en concreto, nos resalta ese aspecto fundamental. Porque a veces nosotros nos desviamos, interpretamos mal, nos comportamos de acuerdo a nuestros intereses materiales, a nuestra conveniencia, pero la promesa que hace nuestro Señor Jesucristo y la cumple, y la celebraremos próximamente, el día de Pentecostés. Hoy nuestro Señor Jesucristo pone de manifiesto cuál es la misión del Espíritu Santo entre nosotros, con nosotros y en su iglesia. Les recordará y les enseñará. Les enseñará cómo vivir, cómo llevarse, cómo vivir en la iglesia, y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Dos cosas importantes
que todos nosotros bautizados, confirmados, debemos tener en cuenta siempre. El Espíritu Santo me enseña, el Espíritu Santo me recuerda lo que el Señor Jesús me enseña, y el Espíritu Santo, además de recordarme las enseñanzas del Señor, me va guiando, me va aconsejando, me va conduciendo y me va haciendo vivir plenamente la vida de fe, la vida cristiana. El Espíritu Santo en la Iglesia dirige a todos los hijos e hijas de Dios. Y esto nos ayuda precisamente a amar al Señor. El que me ama cumplirá mi palabra. Y no olvidemos que el Espíritu Santo nos recuerda y nos enseña, de tal manera que no nos podemos perder. Si nos apartamos, si nos alejamos, si cerramos nuestros oídos y no queremos escuchar la palabra de Dios, es otra cosa. Pero nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en su iglesia un camino cierto, claro, y lo sigue atendiendo a través del Espíritu Santo, recordándonos y enseñándonos cómo debemos comportarnos. Pues bien, hermanos, en ese intento de amar a Dios, de poner en práctica la palabra empeñada por nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, en esa disposición de nuestra parte de permitirle al Espíritu Santo que nos recuerde las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y nos siga enseñando, hoy queremos celebrar este jubileo del mundo del trabajo. Este jubileo para toda persona que labora. Este jubileo que va dirigido a los empresarios y a los obreros, no solo en el sentido estricto de la palabra obrero, sino a toda persona que realiza una tarea, un trabajo para el bien de su propia familia, para el bien de la sociedad. El mundo del trabajo. Ese mundo que abarca a toda la humanidad, a todo hombre, a toda mujer. Porque el trabajo es algo digno, el trabajo honesto. El trabajo honesto jamás puede ser vergonzante. El trabajo honesto no solo nos hace conseguir el pan de cada día, sino que nos realiza como hombres y mujeres, como personas que ponen sus cualidades, su saber hacer, su saber intelectual en una tarea y una función que beneficia a los demás y que beneficia a sí mismo, porque se consigue el pan de cada día, se realiza la persona y hace un bien y presta servicios a los demás. El trabajo humano, el trabajo del hombre, el trabajo que realiza toda persona de manera honesta es un trabajo dignificante que hace crecer la dignidad humana, la dignidad del hombre. La ociosidad, la pereza no son buenos, no hacen crecer, destruyen, entorpecen las distintas capacidades humanas de servir y de hacer algo en favor de los demás.
Tristemente podemos ver cómo se ha perdido el valor humano, el valor moral, el valor cristiano, el valor santificador del trabajo. Y a veces solo lo vemos desde el punto de vista económico, del tener más, del conseguir más, y se ha vuelto también escenario de algunas injusticias o de muchas injusticias, en algunos casos, afortunadamente no en todos. Y esa relación obrero-patronal se ha vuelto a veces difícil de sobrellevar y se ha vuelto una lucha antagónica entre dos personas, porque se ha metido ahí como interés principal el dinero y el tener, en lugar del compartir, en lugar del reconocer lo que en el campo de la justicia le corresponde a cada persona. Pero hermanos, en nuestro tiempo, tristemente, penosamente, está creciendo un trabajo esclavizante, un trabajo vergonzante, un trabajo indigno, un trabajo lleno de pecado y de injusticia. Es un trabajo que flagela a la sociedad, a las familias, y siembra muerte y destrucción. El trabajo del crimen organizado, el trabajo del narcotráfico, el trabajo de la trata de personas, el trabajo que no debería llamarse así porque es una actividad humana que va contra la dignidad humana, que no debería llamarse trabajo porque eso no dignifica, destruye y siembra muerte. Y tenemos que revalorar la voluntad de Dios de conseguir el pan con el sudor de nuestra frente, pero de manera digna, sin dañar a otra o a otras personas. Ese trabajo de pecado, todo trabajo que lleva al pecado es indigno de llamarse trabajo y es algo que abofetea a la sociedad, a la dignidad del hombre, de la persona, y es algo abominable. Hoy queremos resaltar el trabajo digno, el trabajo que construye, el trabajo que dignifica, el trabajo que acerca a Dios, el trabajo que, como nuestro Señor Jesucristo asumió ahí en el hogar, en la familia, el trabajo que da de comer, el trabajo que sirve al hermano, el trabajo que construye, que no destruye. Y nuestra sociedad vive del trabajo y debe vivir siempre del trabajo honesto y digno. Nuestra sociedad debe ser construida bajo esos lazos de relación laboral y de servicio, en donde nos necesitamos unos a otros y lo hacemos para servir y ayudar a los demás, jamás para destruir, jamás para sembrar muerte, jamás para ofender a la persona. Por eso es necesario que en este año jubilar no olvidemos que el trabajo humano es parte de nuestra realidad. Lo necesitamos. Necesitamos el trabajo honesto y digno. Necesitamos corregir aquellas secuelas que no están bien. Necesitamos establecer relaciones de justicia. Necesitamos abrir fuentes de trabajo porque los jóvenes no deben
perderse en un mundo donde no hay oportunidades y donde se cierra esa posibilidad de llegar a ser personas como nuestro Señor Jesucristo, que de su trabajo comen, se santifican y hacen el bien a los demás. Callarnos, ser conformistas, resignarnos a vivir en un mundo donde se están perdiendo los valores como el del trabajo digno, no es de cristianos, no es de hijos de Dios. No podemos resignarnos. Debemos cambiar nuestra estructura mental, retomar los valores, retomar el ser y el quehacer de la vida empresarial, de la vida laboral, porque nuestras familias necesitan urgentemente tener el pan de cada día en su mesa, pero ganado con el sudor de su frente de manera digna y no vergonzante. Urge que nuestra sociedad reconstruya ese tejido social que se está venciendo. Urge que nuestra sociedad, todos, sin excepción, nos comprometamos a reconstruir la vida familiar. Ahí se aprende a trabajar, se aprende a ser persona, se aprende a ser verdadero hombre, verdadera mujer. Ahí se aprende a ser honestos. En la familia encontramos la escuela donde se construye y se forja la persona como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le pedimos al Señor que nuestra Ensenada, nuestra ciudad, nuestro estado, nuestro México, sea siempre honesto, sea siempre trabajador, sea siempre digno del amor de Dios. No separemos la oración del trabajo. Es necesario que le pidamos a Dios por un trabajo digno, por un trabajo honesto, por un trabajo donde no haya acoso, donde no haya injusticias, donde no haya situaciones que obliguen a corromperse a la persona. Reconstruir nuestro tejido social es parte de este jubileo, de este año de la misericordia. Y hoy pedimos a Dios por todo el trabajo humano para que cada vez sea más digno y para que el Espíritu Santo nos recuerde y nos enseñe lo que nuestro Señor Jesucristo ha querido para toda la humanidad y lo que Dios Padre también ha mandado, que comamos con el sudor de nuestra frente y que siempre cuidemos del trabajo, del saber ser y del saber hacer. Que este año de la misericordia, que Cristo resucitado nos guíe para reconstruir el tejido social y que nuestra ciudad sea cada vez más humana y digna del amor de Dios. Que cada uno de nosotros tengamos el compromiso con Dios de ser fieles, leales, honestos, de cuidar de nuestras familias, de trabajar honestamente y de crear un ambiente favorable a la realización de la vida humana. Que así sea.